Hola, ¿qué tal? La noche, bajo la dirección de Claudia Burizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco, es un gusto acompañarlos nuevamente en este programa de opinión, conversación y análisis de los hechos que son noticia en el continente americano y en el resto del mundo. Bienvenidos. La noticia, la condena emitida contra dos exmilitares colombianos en un tribunal de justicia controlado por Rusia. Alexander Ante y José Aarón Medina fueron sentenciados a 13 años de prisión, acusados de servir como mercenarios en las filas del ejército de Ucrania, país que enfrenta una cruenta invasión militar ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin desde el 24 de febrero de 2022. La noticia, la unidad investigativa del programa La Noche, tuvo acceso al informe con el que la Fiscalía General de la Federación de Rusia notificó la decisión por parte de un jurado de la región ocupada de Donetsk. El fallo contempla la pena de prisión en un centro carcelario de máxima seguridad. El Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk ha dictado sentencia en la causa penal contra el ciudadano colombiano Alexander Ante, de 48 años. Fue declarado culpable en virtud del artículo 359, apartado 3 del Código Penal ruso, participación de un mercenario en un conflicto armado. Tomando en consideración la posición del fiscal del Estado, el tribunal condenó a Ante a 13 años de prisión en una colonia penal de máxima seguridad. El punto clave de la noticia, la captura de Alexander Ante y José Aarón Medina a manos de autoridades rusas quedó confirmada a finales de agosto de 2024. Luego de casi mes y medio sin saber de su paradero, la familia de los dos exmilitares colombianos conocieron su arresto por este video que publicó el Servicio de Seguridad ruso, la antigua KGB. Recordemos. José Aarón Medina Aranda, Ucrania, Batallón 49, Karabaj, Kachín. Mi nombre es Alexander, mi apellido es Ante, de Batallón 48, Karabaj, Kachín. El punto clave de la noticia, el contexto del caso. La pesadilla para Alexander José Aarón inició cuando los dos tenían la intención de regresar a casa en su país, Colombia. Ambos decidieron abandonar Ucrania a mediados de julio de 2024, luego de permanecer 8 meses en las filas del ejército ucraniano. Pero al hacer una escala en Caracas, Venezuela, terminaron detenidos y entregados por el régimen de Nicolás Maduro a las autoridades rusas. El programa La Noche ha seguido desde entonces la situación de los dos exmilitares colombianos. Aquí divulgamos la última comunicación, por ejemplo, que Alexander sostuvo con una amiga a través de WhatsApp el 18 de julio de 2024. Esto ocurrió antes de que las familias perdieran todo rastro, antes de que recibieran la confirmación del arresto y entrega de Alexander y José al régimen de Moscú por parte de la dictadura venezolana. Doña Italia, buenas tardes, qué alegría escucharla. Doña Italia, acabé de llegar a Venezuela. Aquí tengo un Spock de 16 horas para el otro vuelo, si Dios lo permite, ya tocaría mañana. Acabé de llegar a Venezuela, gracias a mi Dios nos ha ido bien. Y estamos aquí en Venezuela, doña Italia. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Saludo en la ciudad de Popayán, en el sur occidente de Colombia, a Cielo Paz. Ella es esposa de José Aarón Medina, excombatiente colombiano en Ucrania, detenido en Rusia. Gracias, señora Cielo, por estar aquí en el programa La Noche. Sí, señor. A ustedes muchas gracias. Cielo, quiero preguntarle primero, ¿cómo recibió usted esta noticia de la sentencia contra José Aarón desde Rusia?
La noticia nos la dio un amigo periodista porque nosotros no sabíamos nada. Eh, Fue pues muy conmovedor de saber que vamos a estar 13 años sin mi esposo. Es mucho tiempo. Y por parte del consulado no nos dijeron nada, nos enteramos, fue por él y ya por las redes sociales, de que a ellos los habían condenado a 13 años. Esta noticia la verdad nos cayó muy duro, muy triste. Cielo, hasta Sí, este señor. momento, ustedes allí en la casa, en Popayán, ¿han podido tener algún tipo de contacto de manera directa o una comunicación con José Aarón? No, señor, todavía no hemos tenido la llamada. Yo les he pedido que por favor el consulado haga posible esa llamada, ya que hace mucho tiempo no hablamos con mi esposo, ni la familia de Alexander Ante tampoco. Ninguna comunicación hemos tenido de ellos y eso es lo que más anhelamos, poder hablar con ellos. Sí, señor. Cielo, en cuanto a la defensa de oficio, nosotros desde el año pasado que hemos seguido todo este tema, pues sabíamos de la confianza o por lo menos de la esperanza que ustedes tenían en que se pudiera llevar a cabo allí una defensa de oficio para este proceso para José Aarón y su compañero Alexander. ¿Qué ha pasado con esa defensa de oficio allí en Rusia? He tenido contacto con el abogado. Él me envió unas fotos de mi esposo. Esas fotos para nosotros fueron muy importantes, eh, a la vez alegre de verlo porque no lo habíamos visto. La verdad, pues pienso yo que no fue una defensa, no los defendieron como debería ser. Me parece algo injusto porque son muchos años. Al parecer parece pues que no hubieran tenido ninguna defensa. Son muchos años, la verdad. Y ellos no se merecían eso. Señora Cielo, le pido unos minutos. Voy a integrar desde Moscú, Rusia, a la señora Elena Bogush. Ella es internacionalista y socióloga. Nos acompaña aquí en el programa La Noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Quiero preguntarle, en este momento, ¿cómo funciona, cómo está configurado el fenómeno del mercenarismo desde la óptica de Rusia, desde la óptica del gobierno ruso? ¿Cómo está aplicando este fenómeno en este momento en medio de la guerra, en medio de esta cruenta invasión contra Ucrania? Mira, tenemos muchos problemas con la justicia, con el Estado de Derecho, etcétera. Bueno, hay un artículo en el Código Penal que condena a los mercenarios. Entonces, según este artículo, juzgaron a los colombianos, porque pues todo el mundo sabe que en Ucrania hay una legión internacional donde hay cientos y a veces miles de los mercenarios extranjeros. Entonces me parece que ser mercenario está condenado en todos los países del mundo. Así que eso no me asombra mucho. Lo que sí no me asombra, pero me da mucha pena que los mercenarios colombianos están tanto en el ejército ucraniano como en el ejército ruso y están combatiendo entre sí. Porque yo ahora revisé las noticias de los últimos días, sobre todo en algunos canales de Telegram. Bueno, un corresponsal de guerra rusa casi todos los días publica los nombres y las fotos de los colombianos matados por los rusos. Luego,
un canal ucraniano, y eso fue en varios medios de prensa ucraniana, dice que hay los colombianos que combaten en el ejército ruso y que ellos interceptaron una conversación donde ellos dicen que les ordenaron matar a los civiles, incluyendo mujeres y niños, y pues ellos están de acuerdo con eso y lo hacen. Entonces es terrible de ambas partes. Ucrania tiene muchos problemas con la gente que ya no quiere combatir. Tiene muchos problemas, hay pocas personas que están dispuestas de ir a la guerra. Por eso está interesada en tener los soldados extranjeros. Rusia también, y Rusia ahora está preparando, ahora hay un proyecto de ley que prohíbe deportar del país o extraditar a los ciudadanos extranjeros que están sirviendo en las Fuerzas Armadas de Rusia y participan en los combates en Ucrania. Solamente los pueden multar. Entonces, de esta manera, el Kremlin está poco a poco legalizando la participación de los extranjeros en la guerra y está condenando a los mismos extranjeros que están participando en la guerra de parte de Ucrania, porque cada parte considera que su guerra es justa y el adversario es tal por cual. ¿Qué hacemos con esto? Profesora Elena, ¿qué implicaciones tiene una sentencia como la que hoy estamos analizando aquí en el programa La Noche, que ha sido emitida por un tribunal ruso desde una ciudad como la ciudad de Donetsk, anexionada por Rusia desde el año 2014, que desde el punto de vista de Ucrania pues está ocupada, ha sido ocupada y arrebatada por Rusia? ¿Qué implica que una sentencia provenga de una región con esta connotación política y con este conflicto? En Rusia esto no implica nada, porque los combates en Donetsk empezaron después de la anexión del Crimea en el año 2014. Y bueno, de hecho fueron separatistas estas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Formaron las repúblicas que no están reconocidas en el mundo como varios otros países independientes que no reconocen a nadie, pero de hecho seguían existiendo. Era como una zona gris entre Rusia y Ucrania, y durante varios años habían las conversaciones qué hacer con esto entre Rusia y Ucrania, y también con la participación de algunos países europeos como intermediarios. Trataron de resolver esta situación sin la guerra, pero en el año 22 Rusia empezó una invasión militar a Ucrania, y en septiembre del mismo año fue realizado un referendo en 4 regiones ucranianas parcialmente ocupadas por Rusia, y entonces, según la constitución rusa, esto es parte de Rusia. Hasta ahora esta república tiene su Tribunal Supremo, entonces esta es la decisión de la República de Donetsk, no del juzgado ruso de un lado, pero de otro lado sí es una parte de Rusia, pero otras regiones no tienen sus tribunales supremos. Entonces, según las leyes rusas, todo está bien. Rusia está en su derecho. Según las leyes ucranianas, obviamente estos son los territorios ocupados por Rusia, pero yo no sé qué puede hacer Ucrania en esta situación. En realidad no sé qué puede hacer Ucrania, y si Ucrania está dispuesta a defender de alguna manera a los ciudadanos extranjeros que combaten
con las Fuerzas Armadas ucranianas. Ya le pediré, profesora, que ampliemos más adelante ese posible papel que puede jugar Ucrania a favor de estas personas consideradas como mercenarios por parte de Rusia. Vamos a recordar la información que en su momento conoció el programa La Noche acerca de las circunstancias que rodearon la captura en Venezuela y posterior entrega al régimen de Rusia de los exmilitares colombianos Alexander Ante y José Aarón Medina. Veamos, este es el recorrido que ambos militares en retiro cumplieron antes de su captura. Primero salieron de Ucrania a través de Polonia. Allí, en Varsovia, la capital, tomaron un vuelo rumbo a Madrid, España. Y de allí partieron hacia Colombia, pero con escala en Caracas, Venezuela. Antes de abordar ese vuelo, el 17 de julio de 2024, José Aarón envió este video, recordemos, a sus familiares. Saludos, muchachita, ¿cómo vamos? Aquí, marcando, ya rumbo a Venezuela, muy pronto a Colombia. Ya en Caracas, en el aeropuerto de Maiquetía, José Aarón y Alexander tenían escala con rumbo a Bogotá, la capital de Colombia. Y desde allí comenzarían el último tramo de su largo viaje con destino final a la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, ubicada en el sur-occidente del país. Lamentablemente, como sabemos, cayeron en manos del régimen de Maduro, de allí, de las autoridades aeroportuarias, que terminaron capturándolos y entregándolos luego a su aliado ruso, el régimen de Vladimir Putin. Cielo, quiero preguntarle, para que recapitulemos esta historia, ¿qué fue lo que llevó a José Aarón a Ucrania? ¿Por qué termina él enfilado en el ejército ucraniano? Mi esposo se fue por darnos un futuro mejor. Pues tengo una deuda en el banco y mi esposo estaba ahorrando para poder pagar. Pero pues lastimosamente no fue así. Yo quedé acá sola con los niños, haciéndome responsable de todo, y por eso mi esposo se fue. Pero él no es un mal hombre y no es ningún mercenario, porque yo sé que él es un buen padre, un buen hijo, y no es como están diciendo, que son mercenarios, porque no lo son. Cielo, ¿estuvo usted siempre consciente de la misión que él pretendía y que él quería desarrollar en Ucrania? ¿Le compartió a usted siempre ese plan? Sí, mi esposo, él estaba ya bien, dijo que igual él no había hecho, pues, nada malo, él no fue a hacerle daño a nadie, lo único que él se fue por trabajo, nada más, solo eso. ¿Y qué supo usted del momento del ofrecimiento o cómo fue el reclutamiento de José Aarón y de los otros colombianos que hoy también pues padecen esta situación allí en territorio ruso? ¿Cómo fue ese reclutamiento de ellos para ir a combatir del lado ucraniano? Mi esposo se contactó con unos amigos y ellos le dijeron cómo debería ser el proceso, y por medio de ellos fue que mi esposo se fue. Profesora Elena, es el drama, es la tragedia y también la situación muy difícil que viven en territorio colombiano estas familias que hoy sufren por saber qué ha pasado con sus seres queridos, por conocer por lo menos alguna noticia oficial de la situación y sobre todo de algún avance, si hubiera, en la defensa pública ejercida allí ante los tribunales de Rusia. Quiero preguntarle, profesora Elena, ¿usted cómo analizó, cómo interpretó ese papel que en este caso jugó el régimen de Maduro?
La dictadura, pues como sabemos, finalmente la dictadura de Venezuela fue la que terminó entregando a estos hombres, a estos exmilitares colombianos, pues a manos de Rusia. Bueno, yo creo que el régimen de Nicolás Maduro deja de ser mucho y tal vez simplemente quiso hacer un favor a su aliado, porque yo no sé qué tan importante son dos colombianos que ya están regresando a su país cuando ya hay cientos de los colombianos muertos en la guerra con Ucrania. Y yo ahora vi las noticias de la embajada rusa en Ucrania que dice que todos los días, casi todos los días, vienen las personas que quieren saber algo de sus parientes que muchas veces no saben si están desaparecidos, si están vivos o están muertos, etc. Entonces, yo creo que bueno, esta guerra es una gran tragedia para nuestros países hermanos. Yo tengo una gran parte de mi familia en Ucrania, de mis parientes. Entonces, y hay mucha gente, hay millones de los rusos que tienen parientes en Ucrania. Y cuando resulta que vienen los colombianos, los cubanos, la gente de Sudáfrica, no sé de dónde, a participar en esta guerra de ambas partes, esto es un horror, esto es una gran tragedia, esto es un crimen. Bueno, los opositores rusos que están en el extranjero también dicen que todos los rusos que ahora firman el contrato con el ejército y van a combatir a Ucrania son mercenarios. Eso sí que es absurdo porque existen unas leyes extranjeras o internacionales y las personas que firman contrato en su país para participar en una guerra justa o injusta es otra cosa, no son mercenarios, son soldados, oficiales, etc. Pero los extranjeros que vienen a otro país a combatir por dinero, sí son mercenarios. Muchos son engañados. Los únicos que no fueron mercenarios eran los coreanos del norte, que combatieron en el lado ruso. Porque Rusia con Corea del Norte tiene un tratado sobre ayuda militar. Entonces ellos vinieron oficialmente para tener experiencia de la guerra, etc. Y los colombianos, por lo que yo veo en las noticias, son muy requeridos en varias partes. Están combatiendo también los últimos 2 años en Sudán en la guerra civil, etc. Porque los colombianos, con todo el conflicto interno de los últimos decenas de años, son pocos que tienen una experiencia militar real. Entonces eso les puede servir, porque yo leí también algunas entrevistas con los cubanos que simplemente fueron engañados, que les dijeron que van a trabajar en la construcción o no sé qué cosa y simplemente los enviaron a combatir en el frente. Entonces aquí hay de todo, pero cuando yo abro un canal de Telegram de un corresponsal de guerra, de un analista militar bastante conocido aquí en Rusia, y él publica los nombres de los colombianos, pues alguien en Colombia tiene que preocuparse de esto. No sé si al gobierno no le importa, entonces alguna organización que defiende los derechos humanos, etcétera, porque entre los gobiernos de Rusia y Ucrania resolver algo ahora es muy difícil. Yo creo que ustedes vieron todos los intentos de empezarlas de parte de Trump, de llamarlos a empezar negociaciones, etcétera, pero quedó en nada. Lo único que sí existe es el intercambio de los prisioneros de guerra. De vez en cuando
pues ya regresaron, no sé, yo creo que varios miles de los rusos de Ucrania que fueron presos en Ucrania, y los ucranianos regresaron de Rusia. Entonces yo no sé si en ese tipo de negociaciones pueden pensar sobre la suerte de los ciudadanos extranjeros que están en las cárceles de los respectivos países, porque yo no sé si en Ucrania no hay nadie de los extranjeros en la cárcel que combatió en la parte de Rusia. No sé, eso hay que investigar. Profesora Elena Bugluch, le agradezco mucho atendernos a esta hora, trasnochar con nosotros desde Moscú, Rusia, hacernos este análisis tan importante y también tener esa perspectiva de lo que significa este fenómeno del mercenarismo desde la óptica rusa también, y lo que podría o cómo lo está asumiendo también Ucrania como un país invadido por orden de Vladimir Putin. Es usted siempre muy amable con nosotros. Gracias. Es una historia muy trágica para todos, para Rusia, para Ucrania, para Colombia y otros países, pero esperemos que esta guerra va a terminar más temprano que tarde. Muchas gracias siempre por su deferencia y por estar aquí pendientes de este análisis en el programa La Noche. Nosotros hacemos una pausa para comerciales y al regresar vamos a recordar a propósito de ese insistente llamado que han hecho las familias de los combatientes colombianos en territorio ucraniano hoy encarcelados en Rusia, ese insistente llamado al gobierno de Colombia, al gobierno del presidente Gustavo Petro, para que gestione por lo menos a través de la Cancillería algún contacto humanitario y pueda tener siempre allí como la respuesta para las familias que siguen esperando de la defensa pública para estas personas en Rusia. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Gracias por continuar con nosotros en el programa La Noche. El caso de Alexander Ante y José Aarón Medina, encarcelados en Rusia, acusados de mercenarismo, es sin duda un drama familiar. Estamos escuchando a una de las esposas de uno de ellos y hemos escuchado en anteriores oportunidades a los padres de los dos exmilitares, a quienes hoy, por supuesto, seguimos acompañando y queremos recordar, porque desde su viva voz, con lágrimas, clamaban alguna solución o alguna intervención del gobierno colombiano desde que se conoció esta situación para lograr la excarcelación y deportación, por lo menos, de Alexander y de José a Colombia. Aquí queremos revivir esos testimonios tan valiosos de estos padres colombianos que todavía siguen esperando alguna intermediación, alguna respuesta. Doña Utilia, aprovechemos este momento y mándele un mensaje al presidente Petro. Sí, mamita, mándele un mensaje al presidente Petro, mami. Señor presidente, Señor presidente, yo lo quiero mucho, por favor. Que mi hijo es un ser colombiano. Es un ser colombiano, mi hijo es Devuélvamelo. Devuélvamelo, por Dios, Señor. Señor Petrico, hermano, le pongo al cielo, por Dios. Devuélvame mi hijo, que mi hijo yo lo quiero mucho. Señor Petrico, por Dios, hágalo, por favor. Ayúdeme con mi hito. Yo me voy a morir, ya no aguanto más. Ay, no, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No dígale, señor Petro, son colombianos. Somos colombianos todos. Usted, Petrico, te viene de acá de Colombia. Yo soy... Todos somos de acá, señor Petrico, por favor. Que se apiada de los dos jóvenes. Apiada de esos dos jóvenes, pobrecitos, allá sufriendo. La familia, los niños. Yo qué triste, es muy desgastante. Todos sufrimos mucho, señor, por favor. Yo hasta ahí su voto por usted, señor Petrico, por favor. Hágalo, por favor. No me haga sufrir más ni a mí, ni a mi hijo, ni a nadie en la familia. Por Dios, le pido de todo corazón.
corazón, la niña también, todos, familias, todos. La señora sufrimos. esposa. La señora esposa también, la que ya no resiste más, señor Petrico, por favor, todos, hasta el señor Maduro, todos, porque todos. Que nos lo devuelva a favor, Colombia nuevamente. que nos los devuelvan, por favor. No me le vayan a hacer nada a mi hijito, por favor. Le pido de todo corazón. ¿Cuál sería, José Aarón, y gracias por acompañarnos, cuál sería su petición al presidente Petro? Mi petición es realmente que sean libres de esas opresiones que están sufriendo mi hijo y el otro compañero, porque la verdad, para nosotros es triste verlos cómo los pasan allí amedrentados, allí agachados realmente en esos videos que han puesto de allá. Y para nosotros como padres sufrimos mucho porque la verdad solamente creemos en Dios, que es el único que puede compadecerse de ellos, porque ellos también tienen familia, ellos también son padres que necesitan una ayuda realmente y que puedan responder en la justicia de Dios, porque la verdad es que Dios nos ama de una manera especial a todo ser humano, y eso es lo que nosotros necesitamos, que Petro, el presidente Petro, se ponga al frente de esta situación como colombiano y como el que está gobernando este país, realmente que sienta el dolor de nosotros como padres y de toda la familia y de todos los que tienen encerrados allá, sufriendo por la familia. Señora Luz Amparo, se han conocido algunos videos de su hijo, de José Aarón Medina, en las cárceles rusas. ¿Usted cómo ve a su hijo? ¿Cómo lo encuentra en esas imágenes y en esas declaraciones que ha grabado ante un medio de comunicación ruso en las últimas horas? No, sí, señor. Para mí, o sea, ha sido lo más desgarrante del 18 de julio, que fue la última vez que me comuniqué con él cuando estaba en Caracas. Ha sido tan terrible, como dice, aunque todos los amigos y los vecinos me dicen que debo de evitar, pero así como dice, desgarrante tener que ver que Saludo a mi hijo desaparece allí el 18 de julio y esperando, aclamando a Dios de los cielos que nos diera una noticia, saber dónde estaba, qué había pasado con mi hijo. Y lo más desgarrante cuando ha pasado más de un mes, ya que fuimos a las autoridades, porque fuimos como hasta el cuarto día, y tener que mirar, no haber una respuesta. ¿Sabe qué me duele? De no haber una respuesta, digamos, de las autoridades, porque hemos acudido a la una y a la otra, le hemos suplicado, le hemos rogado a uno y a otro, como es la Fiscalía, fue al CTI, aún hasta el Gaula fui, la Cruz Roja, la Embajada, Cancillería, dice que se fuera mi nuera y le pusiera al frente allá. Y yo solo por saber noticias, qué sucedía con él, que está muerto, qué pasa, la angustia más terrible, después de haberse cumplido más de un mes, nos llega tan desgarrante, que es lo más duro como madre, es poderlo mirar como si fuera, como dice, lo peor de la vida, lo que yo nunca, como dice, he imaginado mi vida ver a mi hijo en ese desdén, en ese desprecio, como dice, como lo tienen, como dice, peor que fuera un animal, porque es que ni un animal. Ahora las leyes han salido para defender que libre aún los animales, y que no haya alguien de aquí de Colombia, de las autoridades, de verdad, de que se dicen tantas autoridades que hay, y que no haya una autoridad de ninguna parte se pronuncie a favor de ellos, ya que ellos estaban retirados, porque estaban retirados. Me había suplicado hace un mes que él estaba diciéndome que había pedido la baja y que no se la daban, y le digo, no te vas a venir hasta que no te llegue esa baja, hijo, por favor. Y haciendo lo que esperan allá hasta que le llegara esa baja, para que suceda esto, que luego los encuentre allá, que sepa ya, como dice, más del mes. Y es que llegan unos videos de la manera como los llevan
primeramente sus cuerpos totalmente consumidos, como dice, atalajados, arrastrados con un aparato que si de verdad son seres humanos, le diría tanto aquí en Colombia como en Rusia, ¿no? Si de verdad son seres humanos, y entonces, ¿dónde están las leyes? Porque si violan las leyes, digamos, del ser humano, entonces, ¿qué? Los animales. ¿O será que se aman más los animales que el ser humano? Porque para tenerlos en esa condición, de esa manera como se encuentran, de ver que ya, como dice lo último que me llega es desgarrante, que mi hijo yo lo puedo mirar ya con en el periódico que sale ruso, que ya no puede ni hablar, ya no tiene, como dice, fuerzas ni para hablar. Eso es muy desgarrante, ver lo que nunca tuvimos, a pesar de que nosotros criamos a nuestros hijos, como dice, con cafecito, que era lo que hemos cultivado desde que nacieron hasta este día que Dios nos ha permitido cultivar cafecito, y nunca, como dice, estuvieron en esa condición, aguantando hambre, en esa condición, de esa figura como nos los presentan hoy, y en ese maltrato. Fuimos muy colombianos, y se dirá de Colombia, que Colombia pero nunca tuvimos a nuestros hijos aguantando hambre. Cultivamos muy poco café, sí, pero nunca podrá ver que luchamos y le enseñamos a ser luchadores, para hoy verlos de esa manera, simplemente porque de un momentico ellos toman la decisión equivocada, lo que nunca nosotros le convenimos como padres, que se fuera, porque la decisión que él tomó, lo único que me dijo es que tengo un hijo de 32 años tirado hasta ayer, lo tocó sacarlo de urgencias, metido por urgencias, porque 32 años y hay que darle comer, comprarle pañales y todo. Eso era el único daño que le hizo. Yo les digo les diría a mis autoridades, el único daño que les hizo el anhelo era comprarle los pañales y la droga, porque nunca le cubrió, en Colombia nunca le cubrió ni la droga ni los pañales, 32 años, y siempre se la negaron. Por eso me dijo, mamá, déjame, hombre, que yo me vine, pero no fue por mal. Siempre pensé en mi hermano, que me toca, no me alcanza con mis hijos, y con Celidera, y con mi hermano, no quiero verlo sufrir. Siempre que cualquier cosa que él mandó fue pensando en los pañales, primero la parte de pañales, y le mandaba a la esposa que comprara la droga allá en Popayán y fuera yo a recibirla ya para poder que mantuviera a su hermano. Y hoy tener que ver a mi hijo de esa manera, eso es muy, como ahí desgarrante. He llorado. Lo que yo único que sé es que si ustedes no hacen justicia, alguno de ustedes como presidente o tanto la embajada o cancillería y que le dirá el Gaula, pues lo único que sí sé es que yo estoy aclamando la justicia ¿de qué? De Dios. Es lo único sobre tanto Colombia como Rusia y que le diera y Venezuela que tomaron esa desgracia, porque eso se llama, como dice, una ruina, una destrucción para un ser humano, de hacer una cosa y sin hacérnoslo saber, porque lo peor es que hasta ahora nuestros hijos parecen como secuestrados en manos de autoridades. ¿Qué autoridades? Secuestrados, porque este momento, y que no hayan sido capaces de ni siquiera poder, como dice, que nos dejen ni siquiera un audio de ellos, nada. Diga, si no parecen como secuestrados, como si fueran lo peor, secuestrados desde que están de esa manera. Y eso es lo que yo le rogaría, que al menos necesitamos, o sea, si son de verdad autoridades, leyes que son puestas, como dice, que conozco las escrituras y son puestas de parte de Dios, no, pues reporten con algo de verdad a cumplir lo que se dice en las leyes. Les suplicaría en el amor de que el Señor a ustedes, y se les agradecería, señor periodista, y todos los que, como dice, nos están extendiendo la mano. Señora Cielo Paz, aquí escuchábamos en este fragmento tanto a la señora María Otilia Ante, la madre de Alexander Ante, y a sus señores suegros, al señor José Plinio y a Luz Amparo, los padres de José Aarón Medina, con este insistente llamado, con este clamor de gestión, de intermediación ante el gobierno del presidente Petro,
inclusive ante el mismo régimen de Nicolás Maduro que los entregó a Rusia. ¿Por qué cree usted, señora Cielo Paz, que hasta ahora no haya podido dar resultado ningún tipo de gestión en esa comunicación que por lo menos ustedes han tenido o han mantenido, que han sido allí tan insistentes con el consulado, con la Cancillería? ¿Por qué no ha resultado en nada ese papel intermediador del presidente Petro que ustedes han exigido? No, pues hasta ahora siempre le hemos dicho que al consulado, al gobierno, que nos ayuden para tener comunicación con ellos, porque imagínense desde que los secuestraron, los desaparecieron, incluso hasta ahora, antes de ayer yo le escribí al consulado que por favor, yo ya necesitaba hablar con mi esposo, porque hace ya mucho tiempo que no hemos hablado con él, necesitamos saber cómo está. En ese video, en los videos de las redes sociales de ahorita, que en la condena, pues le veo las manos como con laceraciones, como con golpes. Entonces yo le pedí el favor al consulado de que por favor los fueran a visitar y que necesitaba una respuesta de parte de ellos, sobre todo lo de la condena, pues porque no hemos tenido respuesta de ellos ni nada. Entonces eso se le ha venido solicitando al gobierno y al consulado, más que todo, que ellos son los que están allá. Señora Cielo, hoy también recordábamos en nuestro consejo de redacción que incluso el año pasado, cuando se conoce el caso de estos dos exmilitares colombianos presos en Rusia, que la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno Petro, a través de un comunicado, pues había ofrecido que iba a estar pendiente del caso. Incluso en su momento dijo la Cancillería que estaba a la espera de recibir autorización de Rusia, del gobierno de Rusia, para realizar una visita consular por lo menos, al centro de detención donde ellos dos estaban. ¿Qué pasó con esa visita que estaba esperando la Cancillería colombiana? Lo único que ellos dijeron que los habían ido a visitar una vez y que estaban esperando que les aceptaran una nueva visita, pero de ahí en adelante no, ellos no los han ido a visitar ni los han visto en lo que ellos me han dicho. Y también aprovecho este medio, no sé, no sé, pienso yo, no sé a quién dirigirme, no digo mañana, en un año, no sé. ¿Qué posibilidades hay de que yo pueda ir a visitar a mi esposo en unos años, no sé, que Dios me lo permita, si habrá esa posibilidad de que me dejen ingresar a ese país o no, o de pronto será algo complicado para mí, no sé, o algo, no sé, como, digámoslo así, como algo, pues, complicado para mí, ya que tengo los dos niños y no quiero pues que me vaya a pasar nada. ¿Qué posibilidades habrían? Es el llamado de la señora Cielo Paz. Ojalá, señora Cielo, haya eco en el gobierno de Colombia, en la Cancillería, por lo menos, ya que usted, aunque no haya recibido hoy una comunicación directa con José Aarón desde Rusia, pueda por lo menos lograr en algún momento esa visita tan anhelada para poder saber allí a ciencia cierta y en terreno la situación de él en Rusia. Le agradecemos este tiempo para el programa La Noche y seguiremos muy pendientes de la situación, señora Cielo. Sí, señor. Yo les agradezco a todos ustedes. Muchas gracias, infinitamente de todo corazón les doy las gracias por este acompañamiento, por estar ahí pendiente de mi esposo y de nosotros, de nuestras familias. Les agradezco de todo corazón, muchas gracias. Gracias. Y un saludo, por supuesto, solidario de todo el equipo periodístico del programa La Noche. Doña Cielo Paz, esposa de José Aarón Medina, excombatiente colombiano preso en Rusia. Nosotros hacemos una pausa aquí en el programa La Noche, ya regresamos.
Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Y para terminar esta emisión del programa La Noche, destacamos este dato. De acuerdo con cifras citadas en investigaciones del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, de Colombia, al año 2024 había unos 500 colombianos combatiendo del lado ucraniano. De ellos, cerca de 100 desertaron y otros 100 permanecían en filas. Y según estimaciones de la Cancillería de Colombia, al menos 300 colombianos murieron en la guerra en Ucrania durante el año 2024. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web NTN24 y escriban en X, @NTN24, @Segurizati, NTN24, @JAdrián, NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea siempre el punto clave de la noticia. Gracias por acompañarnos. Continúen con nuestra programación.